Hola, vamos a ver el formato JSON. ¿Qué es el JSON? Ok, el JSON sería como... es un formato de texto que nos va a ayudar para traducir objetos, digamos, de un lenguaje a otro. Ejemplo, es como para intercomunicar, es como un traductor. JSON es un traductor. Si yo le envío algo en C# a JavaScript, se lo tengo que enviar en un JSON para que el JavaScript me lo pueda leer. Si yo paso de C# a una API, tengo que enviarle en formato JSON lo que quiero hacer. Ok, entonces, ¿qué sería el formato JSON? Bueno, para hacer el ejemplo, vamos a crear una clase empleado. Ok, entonces clase empleado, vamos a crear sus atributos, nombre, ok, y vamos a agregarle su rol. Ok, entonces tenemos una empresa y tenemos que estar entrando con un sitio web y con el backend en C# y el frontend en JavaScript, por dar un ejemplo. Entonces esa información se tiene que estar comunicando. Ok, entonces vamos a crear el objeto empleado, pongámosle Victoria es igual a empleado. Esto es para crear el objeto, recuerden. Todos los videos lo digo, pero este empleado es como decir int. Este es el nombre de la clase, es el nombre de la clase, el nombre de la variable. Y este sería como el tipo. Ok, entonces creamos el objeto y le vamos a agregar sus atributos de aquí. Entonces nombre, ok, pues empleo 1, nombre es igual Victoria y rol es igual a aquí lo tenemos que separar con coma. Que ya creamos este objeto y esto como lo convertimos en un JSON. Ok, vamos sobre el JSON es igual ok, vamos a crear el JSON. Abrimos estos corchetes, escribimos nombre, dos puntos y lo que tiene nombre, en este caso Victoria. Ok, él no nos va a permitir esto. ¿Por qué? Porque tenemos comillas dobles dentro de comillas dobles. Ok, para evitar esto, bueno, para que nos permita hacer esto más bien, vamos a usar star. Ok, y también podemos agregárselo al nombre de la variable. Esto aquí y esto aquí. Ok. Ok, esto está bien. Esto está bien. Ok, ya que creamos esto, vamos a... ok, esto sería lo que se va a enviar. Y esto al enviarlo así, quedaría convertido en formato JSON. Pues lo que sería así. Ok, hay una librería que hace esto automáticamente. Solo hay que decirle que es que
pero este video es como para explicar qué es el JSON. Entonces en un video después, si quieren, puedo enseñarles cómo funciona esa librería que lo hace automático. Si el JSON sería básicamente este formato. Sí, algo así sería el JSON. Entonces sí, con estos formatos JSON también podemos recibir información en nuestro programa. Si nos la envían así, y con esa librería que les digo que lo hace automático, recibe esto y me lo convierte en esto, y viceversa, le envío esto y me lo convierte en esto. Sí, eso sería el JSON. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, escriben en los comentarios y nos estamos viendo.